A ver, pensemos en la ley. ¿Es una guardiana que protege nuestra libertad o se convierte en una herramienta para controlarnos? Esta pregunta, créanme, está en el centro de un debate que lleva siglos. Hoy vamos a explorar justamente estas dos caras de la moneda, viendo qué nos dice la filosofía y la historia para entender cómo es que llegamos hasta acá. Suena súper simple, ¿verdad? Todo se podría reducir a esas 3 reglas que nos enseñan desde chiquitos. No le pegues a nadie, no agarres lo que no es tuyo, y si prometes algo, cúmplelo. Bueno, según la filosofía libertaria, esto no es solo un juego de niños. Es, literalmente, la base de una sociedad libre y que funcione. Y aquí está el meollo del asunto. ¿La ley existe para darnos más espacio, para ampliar nuestras libertades, como pensaba gente como John Locke? ¿O es, en el fondo, un conjunto de órdenes que nos dan los que tienen el poder? Esta es la pregunta fundamental que vamos a intentar desgranar. Ok, para que la ley sea esa guardiana de la libertad, necesita una base, un cimiento sólido, el Estado de Derecho. ¿Pero qué es exactamente este principio y por qué es tan importante? Dicho en criollo, significa que nadie está por encima de la ley. Nadie, ni los que la escriben. Las reglas del juego son las mismas para todos y no se pueden cambiar por el capricho de un rey, un presidente o cualquier funcionario. El filósofo Friedrich Hayek nos da como 3 pilares para entender esto. Primero, las leyes tienen que ser reglas generales, para situaciones tipo, no órdenes para una persona en particular. Segundo, tienen que ser claras y predecibles, para que podamos planificar nuestras vidas sabiendo a qué atenernos. Y tercero, y esto es clave, se aplican a todos por igual, sin favoritismos ni excepciones para los poderosos. Pero claro, estos principios no son solo teoría. Los fundadores de Estados Unidos intentaron ponerlos en un documento que, justamente, limitara el poder del gobierno, la Constitución. ¿Les salió bien? Veamos. La clave de todo el sistema está en esas 2 palabritas aquí otorgados. Ojo con esto. Significa que el gobierno no tiene un poder infinito. Solo tiene los poderes que la Constitución le da, de forma explícita. Si no está en la lista, en teoría, no puede hacerlo. Y punto. Y aquí hay una idea central. La verdadera defensa contra un poder desbocado no era una lista de cosas que el gobierno no puede hacer, sino una lista bien cortita de las cosas que sí puede hacer. La libertad entonces no era algo que el gobierno nos daba, era todo lo demás, todo ese espacio inmenso que el gobierno no tenía permitido tocar. El gobierno era como una pequeña isla en un océano gigante de libertad individual. Claro, si nos tomamos en serio esa idea de poderes limitados, surge una pregunta bastante incómoda. ¿En qué parte de la Constitución dice que el gobierno puede dar subsidios agrícolas, financiar la educación o rescatar empresas? Según el análisis de la fuente, la respuesta es en ninguna. Esto nos da una idea de cuánto nos hemos alejado de ese plan original. Ya vimos el plan, el ideal. Ahora, vamos a la realidad. ¿Cómo pasamos de ese gobierno de poderes bien definidos a uno que parece no tener límites? Lo que sigue es la historia de cómo, de a poquito, se fueron borrando esas líneas en la arena. Una de las bases de una sociedad libre es que un trato es un trato, ¿cierto? Bueno, como muestra esta línea de tiempo, el gobierno ha metido mano una y otra vez para cambiar las reglas del juego. Desde cambiar los términos de las hipotecas hasta eliminar cláusulas que protegían contra la inflación, cada una de estas decisiones fue debilitando la confianza de que las promesas se iban a cumplir. Y cuando se pierde esa confianza, la libertad también se resiente. Y acá es donde el ideal del Estado de Derecho se rompe por completo. En lugar de leyes iguales para todos, empezamos a tener leyes de interés especial, o como le decimos comúnmente, amiguismo. Son leyes hechas a medida para beneficiar a ciertos grupos, a costa de todos los demás. El rescate a Wall Street en 2008 es un ejemplo perfecto. Las ganancias son privadas, pero las pérdidas las pagamos entre todos. Y para colmo, el problema se complica. El Congreso, en vez de debatir y votar los detalles de las leyes, muchas veces aprueba leyes muy generales y le pasa la pelota a agencias burocráticas para que ellas creen las reglas de verdad. ¿El resultado? Un monstruo regulatorio, con miles y miles de reglas creadas por gente que nadie eligió. Pero ojo, esto no es solo un debate para abogados o filósofos. Esta erosión de la ley tiene un costo humano, un costo muy real, y a veces
Ese costo es la libertad misma. Miren este gráfico. Es la historia de cómo Estados Unidos se convirtió en la nación con más gente encarcelada en el mundo. Desde que se declaró la guerra contra las drogas, la tasa de encarcelamiento se disparó un 600%. Y lo más trágico de todo eso es que la mayoría de esas personas están en prisión por delitos no violentos. ¿Y cómo se llega a este punto? Bueno, una de las razones es que vivimos en una verdadera jungla de leyes. Se estima que hay unas 300.000 regulaciones federales que, si no las cumples, te pueden mandar a la cárcel. Es una cantidad pero tan abrumadora que es imposible que una persona normal sepa si está cumpliendo la ley en todo momento. Para entender lo que esto significa en la vida real, conozcamos a George Norris, un jubilado amante de las orquídeas que decidió vender algunas. Un día, su vida se convirtió en una pesadilla cuando un equipo SWAT le tiró la puerta abajo. ¿Su crimen? No, no es lo que están pensando. El crimen de Norris fue un error de papeleo. Las orquídeas que importó eran legales, pero los documentos no estaban llenados de la forma correcta. No hubo intención de hacer algo malo, pero en este laberinto de la ley federal, la intención a veces no importa. Norris perdió los ahorros de toda su vida y pasó casi 2 años en la cárcel, todo por unas flores. Y lo increíble es que esta no es una preocupación nueva. Hace más de 200 años, James Madison ya advertía sobre el peligro de tener un cuerpo de leyes tan enorme y confuso que la gente común no pudiera entenderlo. Su advertencia, hoy, parece más actual que nunca. Y así volvemos al principio. Si la ley se vuelve tan gigante y confusa que todos, sin saberlo, podemos ser criminales, ¿sigue siendo esa guardiana de la libertad o se ha convertido en la herramienta perfecta para el control? La respuesta a esa pregunta probablemente definirá el futuro de nuestra libertad.